Seguimos disfrutando de tu programa Sembradores de Vida. Les recuerdo que estamos hablando sobre la palabra de Dios, la Santa Biblia. Vamos a seguir entonces con esta gran entrevista que le hicimos al padre Alfredo Fermín. Si nunca he leído la Biblia, ¿por dónde puedo comenzar? Si una persona se acerca por primera vez a la Biblia y parece mentira, hay muchas personas que nunca han abierto una Biblia, hay otras personas que siempre han leído la Biblia y en los cursos me preguntan, padre, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde abro la Biblia? Yo siempre he dado un par de consejos. Primero, ábrala donde usted quiera porque la Biblia es suya y la Biblia es para usted. La Biblia es para su crecimiento espiritual. Pero entiendo lo que la gente me quiere decir. Es obvio que cuando abren la Biblia, vamos a suponer que salga el libro del Levítico en el Antiguo Testamento o el libro de los Números. ¿Qué va a encontrar para meditar? Se le va a hacer muy difícil. Por eso siempre aconsejo, abra los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o los Salmos. Tiene 2 opciones, una para el Nuevo Testamento y otra para el Antiguo Testamento. Nútrase con esa palabra y trate no de fijar la atención tanto en si entiende lo que está leyendo. Deje que la palabra penetre en usted, porque ciertamente hay un trabajo espiritual e intelectual, pero sobre todo es espiritual. No se trata de que usted entienda todo, se trata de que cuando sus ojos se posan sobre esa palabra sagrada, usted se llene de esa palabra. Cuando uno lee la Biblia, es más trabajo de Dios que trabajo mío. No se excluye mi trabajo de poder entender y practicar, pero se trata sobre todo de una palabra sagrada, de una palabra que ilumina. Es Dios quien hace su trabajo en cada uno de nosotros. Puedes entonces comenzar a leer la Biblia con los Salmos en el Antiguo Testamento, adaptarlos a tu vida, a tu experiencia, o con los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. ¿Un método para leer la Biblia? Otra de las preguntas que siempre me hacen en los talleres, en los cursos que doy acerca de cómo leer la Biblia, es precisamente acerca del método. ¿Cómo leo la Biblia? Ok, padre, ya me dijo por dónde podría comenzar, los Salmos o los Evangelios, Antiguo, Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo puedo hacer? ¿Hay un método de lectura? Y yo siempre he dicho, sí, hay un método de lectura muy bonito que se llama Lectio Divina, que significa lectura divina, un momento de encuentro con Dios y con la palabra, que consiste en leerla poco a poco. Aquí el secreto es leer una y otra vez, luego cerrar la Biblia, quedarse en silencio, meditarla, darle vueltas a la cabeza con respecto a aquello que se ha leído y luego hacer una oración con respecto a la lectura que se hizo. Quedarse completamente en silencio para dejar que Dios actúe en ese momento y luego ver qué compromiso cristiano tengo. Esto que acabo de explicar de manera muy resumida tiene fundamentalmente 5 pasos: lectura, meditación, oración, contemplación y acción. Pero resulta que muchas personas no están para seguir un cierto método. Entonces lo aconsejable es, usted lea con calma la Biblia y trate de practicar qué es lo que está allí escrito. No es el único método de oración con la Biblia. Se trata también de una lectura rezada. Usted agarra un salmo, lee ese salmo con mucha calma y va saboreando las palabras que están allí escritas. Usted verá el tremendo impacto espiritual que causa cuando usted lee un salmo con calma, con mucha concentración, y usted verá, se lo garantizo, que va a cambiar su vida porque se va a sentir iluminado por la palabra. ¿Cómo una palabra de Dios puede guiar nuestras vidas? La palabra de Dios es un camino, es un sendero, es ciertamente un semáforo. Son como las señales que nosotros encontramos en el camino cuando estamos manejando un carro. Vemos que hay luces que nos indican o pasar o pararse, vemos que hay unas flechas que dicen por aquí es el camino, encontramos atajos. Así es la Biblia es ciertamente un camino lleno de tantas señales. Cuando nosotros agarramos la Biblia y la abrimos y la leemos y la meditamos, a veces pensamos que es que tenemos que entender todas las cosas que están ahí escritas. Acabamos de decir que no es precisamente eso, es un trabajo de Dios. Dios transforma nuestras vidas. Ciertamente la palabra de Dios, cuando hay un corazón humilde y sincero, es ese mismo corazón y esa misma vida la que se sienten transformadas por esa palabra divina. Por eso es que la Biblia hay que leerla con mucha humildad
Y como nosotros no sabemos realmente muchas cosas de la cultura, del tiempo en que fueron escritas esas cosas, las adaptamos a nuestro idioma, las adaptamos a nuestro contexto. Eso es lo que en palabras técnicas se llama hermenéutica, es decir, interpretación. Y muchas otras personas me preguntan, ¿cómo se interpreta la Biblia? ¿Y cómo sé yo que lo que yo estoy interpretando es lo verdadero? Yo les digo, cuando tú la lees mañana y pasado mañana y el mes que viene y el año que viene, te vas a dar cuenta de que la interpretación es dinámica. Si te quedas siempre con lo mismo, significa que te has quedado estancado, estancada. Lee la Biblia con mucha confianza, pero también con mucha humildad. ¿Por qué todas las Biblias católicas no son iguales? Habíamos respondido anteriormente por qué no existe una uniformidad entre las Biblias protestantes y las católicas. En algunas Biblias protestantes faltan algunos libros que nosotros tenemos en nuestras ediciones católicas. Pero una persona que entra a una librería católica y ve las Biblias editadas por personas católicas y firmadas por conferencias episcopales, dando el nil osta y el imprimatur, es decir, que se pueden publicar, uno se da cuenta que cuando uno tiene varias de esas Biblias tampoco son idénticas. ¿Por qué? Yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo. Cuando la dificultad está en una palabra, uno debe tomar en cuenta que nuestro español es un idioma muy dinámico. Y entonces, por ejemplo, si hay un verbo en griego, vamos a hablar del Nuevo Testamento, que en español puede ser tomar, agarrar o coger, es obvio que el traductor tiene que escoger una sola de estas palabras. Ahora, estoy dando ciertamente un ejemplo muy sencillo, que no es determinante, pero hay otras situaciones en las que es muy difícil traducir. Entonces hay que tener un poco de paciencia, no considerar que vamos a encontrar algún día la Biblia perfecta, la Biblia absoluta, porque cada vez que el lenguaje va cambiando, se va adaptando siempre a nuevas situaciones. Es verdad lo que tú preguntas, se trata de varias ediciones de una misma religión, la religión católica, traducida por un obispo, por un consejo que sabe de idiomas bíblicos, todo lo que tú quieras. Pero resulta que no siempre el modo que nosotros tenemos de hablar es el mismo. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos muchas regiones y entonces una misma realidad, un mismo objeto, dependiendo de la región en Venezuela, se llama así o se llama asado. Entonces se trata de tener paciencia en cuanto a las traducciones. No vamos a tener nunca una Biblia absoluta, pero puedes tener la plena seguridad de que nuestras ediciones católicas fueron traducidas muy seriamente, con mucho amor y mucho cariño para que la gente se encuentre con la palabra de Dios. Bueno, ya sabes, si nunca has leído la palabra de Dios, el Padre te dio algunas recomendaciones para hacerlo. Por ejemplo, la Lección Divina. Esta entrevista está muy interesante, pero nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más de Sembradores de Vida.